Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar acá, por acompañarme, todos los que se están conectando en esta mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por acompañarme un día más. Espero que estén muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana. Gracias a Dios le damos por este nuevo día, por los retos que tenemos que enfrentar cada día en medio de esta cuarentena y también pues por la fuerza que Dios nos da. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos para comenzar dándole gracias a Dios por este nuevo día? Amén. Señor mi Dios, te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Te damos gracias por tu amor inagotable. Gracias, Señor, porque tú renuevas nuestras fuerzas cada mañana, fuerzas como las del búfalo, Señor. Tú renuevas nuestras vidas, tú renuevas nuestro ser, Señor. Báñanos con la presencia de tu Santo Espíritu, oh Dios. Llena nuestras vidas de tu presencia, llena nuestras vidas de tu gracia, Dios. Gracias por tu amor, Señor, que es, Señor, inagotable, un amor inmenso, un amor indescriptible, Señor, que aunque nosotros seamos pecadores, Señor, tú eres fiel siempre para perdonarnos, Señor, para curar nuestras heridas, Dios, para sanarnos, oh Dios. Gracias, Señor, por la noche que nos diste para descansar y gracias por este nuevo día que comienza. Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Padre Eterno. Buenos días, mi buen Señor Jesús. Gracias por darnos una oportunidad más, Señor, para adorarte, para honrarte, para escuchar de ti, Señor. Miren, esta mañana me uno, Señor, con todas estas personas que se están conectando en este live, Señor. Te pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Danos entendimiento de tu palabra. Danos el discernimiento, Señor, de las Sagradas Escrituras, Señor, y háblanos a lo más profundo de nuestro ser. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestros deseos y nuestras peticiones, Señor. Las ponemos delante de ti, Dios. Quita todo aquello, Señor, que impida, Señor, que podamos, Dios, buscarte, que podamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, toma control absoluto. Amén. Gracias, Señor. Ok, ¿qué les parece si comenzamos en este día? Buenos días para los que no me conocen y se están conectando hoy por primera vez. Mi nombre es Marieli Gutiérrez. Yo soy la esposa del reverendo Jansen Gutiérrez, quien es el sacerdote, pastor y rector de la Iglesia Episcopal San Mateo en Houston, Texas. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando por primera vez, a los que ya me han acompañado por 2 semanas. Ya esta es nuestra tercera semana, y pues le doy gracias por su fidelidad, por acompañarme, por estar aquí conmigo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Así que vamos, ¿qué les parece si comenzamos? Lo que estamos haciendo es un devocional. Un devocional es un tiempo en que dedicamos para hacer nuestras devociones a Dios, donde oramos, leemos la palabra y reflexionamos un poco acerca de ella. La guía que estamos utilizando para ello, usted puede utilizar cualquier guía, hay muchísimas y todas son muy buenas. Pero estamos utilizando esta que se llama Adelante Día a Día, que es de nuestros hermanos de Forward Movement. Y yo lo estoy usando como guía. Este es el que yo uso diariamente en mi vida privada, pero ahora lo que va a hacer junto con ustedes, y gracias por estar acá. Si usted no lo tiene, no se preocupe, no tiene por qué tenerlo. Si lo tuviese, excelente, pero si no lo tiene, no se preocupe, yo le voy a ir indicando cuáles son los textos bíblicos que vamos a estar leyendo y la reflexión final, ¿ok? Así que, ¿qué les parece si comenzamos en esta mañana? Vamos a comenzar a irnos a la fecha. Hoy es lunes 30 de marzo.
lunes 30 de marzo. Y antes de comenzar, quería mencionarles que mi plan inicial era hacer este devocional por 15 días, porque ese era más o menos el tiempo aproximado en que teníamos pensado hacer toda esta cuarentena. Pero si ustedes quieren, podemos continuar, ¿ok? Solamente si ustedes quieren, podemos continuar, ¿ok? Ya hoy es el día número 13 de esos 15 días. Así que si ustedes quieren, podemos continuar, o si no, está bien, podemos hacerlo, terminar los 15 días y ustedes continúan, eso sí, cada quien continúa. La idea es hacer de esto un hábito así como cuando dormimos, un hábito para comer, un hábito para cepillarnos los dientes, es crear el hábito de la oración y de la lectura, y con eso comenzar el día, ¿ok? Ojalá podamos también el hábito del ejercicio físico, esto es un ejercicio espiritual, y entonces, y así como tenemos el ejercicio físico, también tenemos el ejercicio espiritual y nos da la energía para comenzar cada día, ¿ok? Así que, bueno, por ahí me están mandando muchos corazoncitos, muchos likes, parece que como que están de acuerdo que continuemos. Bueno, ¿qué necesito para comenzar, para hacer el devocional? Una Biblia, ¿ok? Una Biblia es muy fundamental, necesitamos una Biblia, es la base de lo que vamos a hacer. No importa la versión que usted tenga, yo utilizo la nueva versión internacional, pero usted puede utilizar la versión que usted quiera, ¿ok? La que usted tenga a la mano, ¿ok? Lo otro que yo utilizo son unos marcadorcitos, porque me gusta resaltar aquellas frases, palabras que Dios toca mi corazón especialmente, así que usted puede hacerlo, puede resaltar si usted quiere, no es obligado, sino solamente usted quiere. Y al final, yo siempre les recomiendo tener un cuadernito y después que termine ya el devocional aquí público con nosotros, se quede unos minutitos más y escriba en un cuadernito, coloque la fecha y coloque qué me dijo Dios. Escriba allí qué fue lo que le dijo Dios en todo esto que leí. ¿Dónde fue aquello que resaltó, aquella palabra? Okay, Dios. Yo generalmente lo escribo en primera persona. Hija, yo te digo esto. Hija, yo quiero que hagas esto. Hija, no tengas miedo. Hija, yo estoy contigo, dependiendo de la promesa que Dios te haya dado o en ese día, en ese momento. Y lo más importante, ¿cuál fue mi respuesta a Dios? ¿Ok? ¿Qué le dije yo a Dios? ¿Qué me dijo Dios y qué le dije a Dios? ¿Ok? Así que ahí se lo... ¿Qué le parece si comenzamos? Vámonos al Antiguo Testamento. Recuerden que estábamos leyendo la parte donde Dios se le reveló a Moisés en la zarza ardiente y le estaba dando una misión muy importante. Y Moisés estaba como medio dudoso, así que vamos a ver cuál fue la respuesta de Moisés y qué fue lo que dijo. ¿Okay? Vamos a irnos al libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4, vamos a leer el capítulo completo, desde el versículo 1 hasta el versículo 31. ¿Ok? Éxodo, capítulo 4. Ubicados. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, ¿ok? Si se va al principio, está Génesis y después está Éxodo. El cafecito. Okay. Leemos entonces la palabra del Señor y dice de la siguiente manera en Éxodo capítulo 4. Dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es, para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti y ahora ordeno
Y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que me envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea, se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo les hablaras, y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo, debo marcharme, quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Ya en Madián, el Señor le había dicho a Moisés, vuélvete a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo, por mi parte, endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Ya te di decir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. El Señor le dijo a Aarón, anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Interesante. Ok, ahora vamos a leer en el libro de los Salmos. Vámonos a los Salmos.
vamos a los salmos y hay dos salmos que nos recomiendan o que nos proponen, el Salmo 31 y el Salmo 35. Yo voy a leer el Salmo 31, ¿ok? Salmo 31 y Salmo 35, pero yo voy a leer el Salmo 31. Salmo 31. ¿Listos? Salmo 31. Ok. Vamos a leer el Salmo 31 y dice de la siguiente manera. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Odio a los que veneran ídolos vanos. Yo por mi parte confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, soy el hazmerreír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que irradie tu faz sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Que sean avergonzados los malvados y acallados en el sepulcro. Que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas, en tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Amen al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Así que cobremos ánimo y armémonos de valor todos los que en el Señor esperamos. ¿Ok? Qué belleza. Voy a marcar esto. Okay, ahora vamos a, es tremendo salmo, un salmo escrito por el rey David en un momento de angustia, en un momento de desesperación y en un momento en que algunos de nosotros en estos momentos podemos estarnos encontrando. ¿Okay? Sé que a veces el encierro, el estar pues por mucho tiempo encerrado puede traer consecuencias grandes mentales para muchos, así que es un excelente salmo para guiarnos en este día. Ok, ahora vámonos al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, es donde hemos estado leyendo todos estos días, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo
14. Ok. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 14. Y dice de la siguiente manera: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación o conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En este caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Okay. Ahora vamos a leer, vamos al Evangelio, en el libro de Marcos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, en el capítulo 9, versículos 30 al 41. Libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 41. Y dice de la siguiente manera: este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Dice: dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa. Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero,
que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y abrazándolo les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Ahora quiero leerles la reflexión que fue escrita en el mes de marzo, fue escrita por la reverenda Helen Van Covering, quien es la rectora de la Iglesia Episcopal San Rafael Arcángel en Lexington, Kentucky. ¿Okay? Les quisiera leer la reflexión de la reverenda Helen. Dice de la siguiente manera, basándose precisamente en Marcos: el que recibe a un niño en mi nombre. Dice de la siguiente manera: durante una de sus caminatas de predicación y enseñanza, Jesús oye a los discípulos discutir sobre quién es más importante entre ellos, y su respuesta no se hace esperar. Quizás están tratando de entender la explicación que Jesús había dado acerca del reino. Los discípulos quieren saber cómo se refleja en ellos la gloria de Jesús y cuál será su premio. Jesús resuelve la cuestión mostrándole a sus amigos y a todos nosotros el ejemplo de ofrecer hospitalidad a un niño. En la medida que recibimos a los miembros más débiles de la sociedad, recibimos a Jesús. No se trata de ocupar un sitio con orgullo, sino de tratar a los demás con gracia y amor. Tratar a los demás con gracia y amor. Y aquí hay una pregunta de reflexión. Aparte de tu relación con Jesús, ¿quién te ha mostrado amor y gracia abundante? ¿Cómo te ha cambiado esa experiencia? Reflexionemos un poco acerca de eso. Pues quisiera un momentito solamente, bien rapidito, comentarles mi propia reflexión con respecto a toda esta lectura del día de hoy, pero específicamente en los Salmos, donde en el libro de Salmos, en el capítulo 31 que acabamos de leer, donde el rey David estaba muy afligido, estaba pasando por una situación muy difícil, y hasta en estas palabras que acabamos de leer, se denota mucha depresión, palabras muy depresivas, palabras con mucho desánimo. Sin embargo, hacia el final del Salmo, Dios mismo le dice: hey, no, cobra ánimo, no te me vayas a destruir, nada de esto te puede destruir, no caigas en esta depresión, porque yo estoy contigo. Porque los que esperan en el Señor tienen la victoria. Amén. Así que en estos días de encierro en el que muchos hemos tenido que quedar en nuestros hogares, y que la verdad es que atendiendo a la voz de las autoridades, hemos tomado la decisión de quedarnos en casa, y yo te animo que lo tomemos en serio para que toda esta pandemia pueda detenerse de una vez por todas, que podamos quedarnos en casa lo que puedan. Sé que para algunos es difícil, y quizás algunos están atravesando por momentos de depresión que esto conlleva, pero este es el momento de agarrarnos más del Señor, de aumentar nuestra fe, de tomar tiempo para orar, tiempo para refugiarnos en el Señor. ¿Okay? Así que, como dice el Salmo 31 que acabamos de leer, cobren ánimo y ármense de valor. Cobrar ánimo.
llenarnos de ánimo. Y si no lo tenemos, pidámosle a Dios, Señor, quítame esto que estoy sintiendo, aparta de mí todo esto que estoy sintiendo y lléname de ánimo y lléname de valor, ¿ok? No debemos tener miedo, no tengamos miedo, no podemos tener miedo porque los hijos de Dios no tenemos miedo porque tenemos un poderoso gigante con nosotros, quien pelea la batalla por nosotros, quien nos protege, quien nos cuida, quien nos guarda, ¿ok? Porque todos, ármense de valor, todos los que esperan en el Señor, ¿ok? Así que es una gran promesa que tenemos acá. Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Quizás es un buen tiempo para refugiarnos en el Señor, más que nuestras propias convicciones, más que nuestros propios pensamientos, más que nuestras propias ideas de lo que puede estar sucediendo o de lo que va a suceder. Refugiémonos en el Señor, porque Dios es grande y maravilloso, y eso es lo único que quiere, que nos refugiemos en Él y que lo busquemos como Él quiere que lo buscamos, ¿ok? Así que aprovechemos el tiempo para orar y para reflexionar. Ok, ¿qué les parece si voy a leer la resolución de la mañana, que se encuentra también en la primera página del libro? Dice de la siguiente manera: hoy intentaré vivir una vida sencilla, genuina y tranquila. Rechazaré todo pensamiento de descontento, ansiedad, desaliento, impureza y egoísmo, cultivando la alegría, la generosidad, la caridad y el hábito de la meditación silenciosa. Gastaré con mesura, daré con generosidad, hablaré con prudencia, trabajaré con diligencia, actuaré con fidelidad y ejercitaré la fe ingenua de la infancia. Especialmente intentaré ser fiel en mis hábitos de oración, trabajo, estudio, hacer ejercicio, comer y dormir. El Espíritu Santo me ha mostrado que estos hábitos son buenos. Y como no puedo hacer esto por mi propio esfuerzo, ni siquiera con la remota esperanza de lograrlo, acudo a ti, Señor Dios, Padre mío, mediante Jesús mi Salvador, y te pido el don del Espíritu Santo. Yo quisiera que hiciéramos una oración ya para terminar. Quisiera que hiciéramos una oración por estas personas que están sintiendo un poco de depresión, que están sintiendo un poco como que se les va las fuerzas, un poco de desánimo. Así que vamos a estar orando por muchas personas que están en sus hogares y que hoy necesitan esta palabra de fortaleza para sus vidas. Señor, mi Dios, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú le hablaste al rey David y le permitiste que escribiera esas palabras, Señor, en el libro de los Salmos, para que hoy tú nos los repitas a nosotros, Señor. Cobren ánimo y valor, Señor. Danos ánimo, danos valor, Señor. Quita de nosotros todo miedo, todo temor, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu. Revístenos, Señor, con la fortaleza de tu Santo Espíritu, Dios, en el nombre de Jesús. Echa fuera, Señor, todo temor. Echa fuera todo miedo, Señor, y llénanos de ti, Dios. Señor, si algunos de los que están escuchando este devocional, Señor, o están viendo, Dios, y estás sintiendo miedo, estás sintiendo temor, Señor, yo te ruego que tú lo tomes en tus brazos, Señor, que tú lo abraces con tu Santo Espíritu, allí donde estás, Señor, abrázalo, Jesús, y sé tú su refugio, Señor, que se llene, Señor, de fortaleza en este momento, Señor, que se llene de tu fortaleza, que se llene de tu ánimo, Señor. Anímalo, Dios, y quita todo temor y todo miedo. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, tu amor, tu bendición, tu fortaleza para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por haberme acompañado en esta mañana. Gracias por haber estado aquí, por todas estas lecturas. Recuerden quedarse unos minutitos más en silencio para escribir en sus notitas, en sus notas qué fue cuál fue su experiencia de hoy, qué le dijo Dios y qué le respondimos a él. ¿Ok? Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana, hora central de los Estados Unidos.
Gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias a todos los que se han conectado fuera de los Estados Unidos. Sé que se han conectado desde Chile, desde Perú, desde México. Gracias por acompañarnos. Desde Ecuador también nos han acompañado. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Y aquí dentro de Estados Unidos nos han acompañado también de Florida, de California, de Chicago. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor te llene de fortaleza, que el Señor te llene de energía en este día. No permitas que nada te quite la paz, ¿ok? Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que en este día, sé de bendición para uno más, ¿ok? Sé de bendición para uno más en este día. Cuando eres de bendición para otro, esa bendición también es para ti. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y comparte este video. Nos vemos mañana. Dios te bendiga. Chao.